Mi esposa se llevó todo lo que yo poseía y se escapó a Dubái con su amante. Su mensaje de texto decía, buena suerte, pobre hombre. Pero ella no sabía que todo era parte de mi plan. El mensaje llegó a las 6:12 de la mañana, hora de Monterrey. Estaba parado descalzo en mi cocina, esperando que la máquina de café terminara su gorboteo lento e irritado. La casa estaba tranquila de esa extraña manera en que había estado tranquila desde que Emilia se fue, como un lugar que aún no se había dado cuenta del todo de que alguien se había ido. Mi teléfono vibró sobre la encimera. Miré la pantalla y allí estaba. Primero una foto. Luz del sol brillante, agua azul, una piscina infinita en la azotea en algún lugar de Dubái. Emilia estaba parada en el borde con un vestido blanco que yo le había comprado hacía 3 cumpleaños. Una mano descansaba sobre el brazo de un hombre que llevaba gafas de sol y una camisa de lino. Lucas. Su leyenda era corta, finalmente libre. Luego llegó el mensaje de texto segundos después. Buena suerte, pobre hombre. Por un largo momento, me quedé allí parado, mirando fijamente las palabras. La máquina de café se apagó detrás de mí con un clic. Afuera, el sol temprano de Nuevo León comenzaba a arrastrarse a través de la cerca del patio trasero. Eran las 6:12 de la mañana en Monterrey, lo que significaba que eran poco después de las 3 de la tarde en Dubái. Emilia probablemente estaba bebiendo un cóctel en algún lugar, riendo, celebrando. La imaginé leyendo mi hilo de mensajes, esperando una respuesta que nunca llegaría. Tal vez esperaba ira. Tal vez esperaba súplicas. Tal vez esperaba que le dijera que había cometido un error. En cambio, hice otra cosa. Sonreí. No porque el mensaje no doliera. Dolió, más de lo que esperaba. Sino porque Emilia Cárdenas no tenía idea de que el hombre al que acababa de llamar pobre hombre ya había estado planeando este momento durante meses, 18 años. Ese es el tiempo que habíamos estado casados. Y durante la mayoría de esos años, Emilia y yo tuvimos lo que a la gente le gusta llamar una buena vida. No llamativa, no perfecta para Instagram, simplemente estable. Compramos nuestra casa en San Pedro Garza García en el año 2009, cuando los precios aún eran razonables y el vecindario todavía olía a cedro fresco después de una tormenta. Emilia trabajaba en mercadotecnia. Yo dirigía un pequeño pero constante negocio de consultoría ayudando a empresas regionales a reestructurar deudas y gestionar inversiones. No éramos ricos, pero estábamos cómodos. Vacaciones 2 veces al año, cena fuera los viernes, una cuenta de ahorros que crecía un poco más cada año. Era el tipo de vida que la mayoría de la gente llamaría éxito. Pero en algún lugar del camino, algo cambió. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver las primeras grietas. En ese momento, las ignoré. El primer cambio real ocurrió hace unos 3 años. Emilia comenzó a hablar sobre el dinero de manera diferente. No sobre ahorrarlo, sino sobre tener más. Siento que estamos estancados, me dijo una noche mientras estábamos sentados en el patio después de cenar. El aire cálido del norte traía el olor a carne asada de algún lugar calle abajo. ¿Estancados? ¿Cómo? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Todos los demás están avanzando. Casas más grandes, inversiones, viajes. Miré alrededor de nuestro patio trasero, a las luces de cuerda que colgaban sobre la terraza, el encino que plantamos cuando nos mudamos. Pensé que nos iba bien, dije. Emilia dio una pequeña sonrisa. Nos va bien, respondió. Pero bien no es emocionante. En ese momento, me reí del asunto. Supuse que era solo uno de esos momentos de inquietud de la mediana edad por los que pasa la gente. Pero durante el siguiente año, la conversación surgió una y otra vez. Entonces Lucas entró en escena. Emilia lo conoció en un evento de redes financieras en el centro. Al menos, eso es lo que ella me dijo. Su nombre es Lucas, dijo casualmente una noche mientras se desplazaba por su teléfono. ¿Lucas qué? Pregunté. Galván, creo. Me mostró su perfil en LinkedIn. Según la página,
Era un estratega financiero especializado en inversiones internacionales de alto crecimiento, que es una forma muy impresionante de decir casi nada, pero él tenía el aspecto adecuado. Traje costoso, sonrisa perfecta, fotos de lugares como Mónaco y Singapur. Emilia parecía fascinada. Es realmente inteligente, dijo. ¿Sobre qué? Sobre oportunidades. Asentí lentamente porque en mi línea de trabajo, había aprendido algo importante: cuanto más habla alguien sobre oportunidades, menos probable es que hable sobre riesgos. La primera vez que conocí a Lucas fue en una cena de caridad 6 meses después. Emilia insistió en que fuera. Traerá inversores, dijo. Deberías conocerlos. El evento se llevó a cabo en el salón de baile de un hotel en el centro, lleno de personas con trajes que costaban más que mi automóvil. Lucas nos vio de inmediato. David, dijo cálidamente, estrechando mi mano como si fuéramos viejos amigos. Su agarre era confiado. Su sonrisa practicada. He oído tanto sobre usted. Espero que nada demasiado vergonzoso, respondí. Emilia se rió. Lucas pidió bebidas para la mesa sin preguntar. Champán, champán caro. Luego se recostó en su silla y comenzó a hablar sobre mercados, fondos de criptomonedas, propiedad internacional, redes de inversión privada, el tipo de lenguaje diseñado para hacer que la gente común sienta que se está perdiendo algo. Emilia escuchaba como una estudiante en una clase magistral. Sus ojos nunca se apartaron de él. En un momento, Lucas se volvió hacia mí. Usted está en consultoría, ¿verdad? Así es. ¿De qué tipo? Reestructuración financiera. Su sonrisa se tensó ligeramente. Ah, dijo. Eso debe hacerlo cauteloso. Le devolví la sonrisa. La precaución mantiene a la gente solvente. Lucas levantó su copa. Por el riesgo, dijo. Emilia chocó su copa contra la de él. ¿Por la oportunidad? Ese fue el momento, creo, en el que lo sentí por primera vez. No ira, no celos, solo una tranquila sensación de que algo en mi vida había cambiado de dirección, como un tren cambiando de vía en algún lugar muy adelante. 6 meses después, Emilia me dijo que quería el divorcio. Lo hizo con calma, casi amablemente. Estábamos sentados en la mesa de la cocina. Creo que nos hemos distanciado, dijo. Esa es siempre la frase que la gente usa cuando no quiere decir la verdadera razón. No discutí. No pregunté por Lucas. Solo asentí. Está bien, dije, y eso pareció sorprenderla. Las siguientes semanas pasaron en una bruma de papeleo y conversaciones tranquilas. Luego llegó el día en que preguntó por la cuenta conjunta. Hay alrededor de 16 millones de pesos allí, dijo cuidadosamente. Esos son la mayoría de nuestros ahorros líquidos. Asentí. Lo sé. Tendremos que dividirlo. Por supuesto. Emilia estudió mi rostro como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. ¿Estás muy tranquilo con todo esto? Me encogí de hombros. Pelear no ayudará. Ella sonrió levemente. Aprecio eso. Pero la verdad era que la calma no significaba ignorancia. Porque para cuando Emilia preguntó por el dinero, yo ya había comenzado a hacer algunas llamadas telefónicas. Una de ellas fue a un hombre llamado detective Miguel Reyes, y otra fue a un investigador privado llamado Víctor Salgado. Emilia pensaba que se estaba yendo con todo. De lo que no se daba cuenta era de que cada paso que daba la acercaba más a una trampa que no podía ver. Y ahora, a miles de kilómetros de distancia en Dubái, acababa de caminar directamente hacia ella. La primera vez que contraté a un investigador privado, mi mano realmente dudó sobre el teléfono. Era tarde, casi medianoche, y la casa se sentía inusualmente grande sin Emilia moviéndose por ella. El refrigerador zumbaba suavemente. En algún lugar afuera, un perro ladró una vez y luego guardó silencio. Tenía el número de Víctor Salgado escrito en un bloc de notas amarillo frente a mí. Un antiguo cliente me lo había recomendado años antes. El mejor investigador en Nuevo León, había dicho el hombre. Exfederal. No se le escapa mucho. Aún así,
Marcar ese número se sintió como cruzar una línea invisible. Porque una vez que empiezas a buscar la verdad en tu propio matrimonio, generalmente encontrarás algo que desearías no haber encontrado. Levanté el teléfono de todos modos. Víctor contestó al tercer timbre. Víctor Salgado. Su voz era tranquila, firme, la voz de alguien que había escuchado 1000 historias incómodas. Mi nombre es David Cárdenas, dije. Creo que mi esposa podría estar involucrada con alguien. Hubo una breve pausa. ¿Quiere pruebas?, preguntó Víctor, ¿o paz mental? Solté una pequeña risa. No estoy seguro de que sean cosas diferentes. Otra pausa. A veces lo son, dijo. Víctor comenzó la vigilancia 3 días después. Al principio, me dije a mí mismo que estaba exagerando. Emilia siempre había sido amigable, social. Su trabajo de mercadotecnia significaba que asistía a eventos de redes constantemente. Había reuniones tarde, horas felices, viajes de conferencias. Pero algo sobre Lucas siempre me había molestado. No de la manera obvia. No era agresivo. No era arrogante. Si acaso, era demasiado pulido, demasiado cuidadoso. Las personas así siempre me inquietan. El primer informe que envió Víctor llegó 4 días después. Solo un correo electrónico corto. Asunto, observación número 1. Adjuntas había 3 fotos. Emilia saliendo de un restaurante en el centro. Lucas parado a su lado, su mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda. Nada dramático, nada ilegal, pero lo suficientemente íntimo para dejar claro el significado. Miré las fotos durante mucho tiempo. Mi pecho se sentía apretado. 18 años juntos. Y en el momento en que te das cuenta de que alguien ha salido de esa promesa, no explota como la gente espera. Se hunde lentamente, como una piedra que cae en aguas profundas. El mensaje de Víctor incluía una nota breve, la cena duró 2 horas. Se fueron juntos a las 9:42 de la noche. No se observó contacto adicional después. Cerré la computadora portátil y me senté en silencio en la cocina oscura. Una parte de mí quería confrontar a Emilia en ese momento, arrojar las fotos sobre la mesa, exigir una explicación. Pero otra parte de mí, la parte que pasó 20 años analizando riesgos financieros, me dijo que esperara. Porque algo sobre Lucas todavía no cuadraba. 2 semanas después, Víctor me llamó directamente. David, dijo, encontré algo interesante. Esa frase rara vez significa buenas noticias. ¿Qué es? Pregunté. El amigo de su esposa, Lucas. Es cuidadoso. ¿Qué tan cuidadoso? Lo suficientemente cuidadoso como para que su historial en línea no coincida con su perfil profesional. Eso llamó mi atención. Explíquese. Víctor tomó un respiro lento. El hombre afirma que ha estado dirigiendo consultoría de inversión internacional durante casi una década. Eso es lo que Emilia me dijo. Pero hay lagunas, dijo Víctor. Grandes lagunas. ¿Qué tipo de lagunas? Registros de empleo faltantes. Varios registros comerciales que aparecen y desaparecen en un año. Eso no era inusual en sí mismo. Las empresas emergentes fracasan todo el tiempo. Pero Víctor siguió hablando. Y hay algo más. ¿Qué? 2 alias. La habitación de repente se sintió más fría. Alias, repetí. Nombres diferentes adjuntos a operaciones de consultoría similares. ¿Es eso ilegal? No por sí mismo. Pero, Víctor hizo una pausa, a menudo es utilizado por personas que no quieren que sus empresas anteriores estén conectadas. Me recosté en la silla. Entonces, ¿qué me está diciendo? Le estoy diciendo que me gustaría investigar más a fondo. 3 semanas después, Víctor envió otro informe. Este era más grueso y mucho más preocupante. Lucas Galván, resultó ser, había aparecido en varios círculos financieros en todo el país durante la última década, Guadalajara, Cancún, Los Cabos. Cada vez, el patrón era similar. Entraba en una red de inversores,
prometía acceso a oportunidades internacionales exclusivas, recolectaba grandes transferencias de capital y luego desaparecía silenciosamente. En la mayoría de los casos, las víctimas nunca lo reportaron porque a los inversores ricos no les gusta admitir que han sido engañados. Pero un caso había sido investigado brevemente en Guadalajara. Ahí es donde Víctor encontró el nombre, Daniel Lucas Galván. No Lucas Galván. Daniel Galván. El segundo nombre simplemente había sido promovido a primer nombre. Un pequeño cambio, pero uno muy útil. Recuerdo mirar el informe de Víctor mientras estaba sentado en mi escritorio de la oficina. Fuera de la ventana, el tráfico avanzaba lentamente a través del calor de la tarde. Mis manos temblaban ligeramente. No por miedo, sino por la comprensión. Porque si Víctor tenía razón, Lucas no solo estaba teniendo una aventura con mi esposa. Estaba ejecutando una estafa. Y Emilia podría ser su próxima víctima o, peor aún, su socia. Esa noche, Emilia llegó tarde a casa. Parecía cansada pero alegre, tarareando en voz baja mientras dejaba su bolso en la encimera de la cocina. «Todavía estás despierto», dijo. Tenía algo de trabajo que terminar. Ella abrió el refrigerador y se sirvió una copa de vino. Lucas tuvo otra cena de inversores esta noche, dijo casualmente. Suena emocionante. Lo es, en realidad. Se sentó frente a mí. Deberías venir la próxima vez. Estas personas son jugadores serios. Estudié su rostro cuidadosamente. ¿Estás invirtiendo con él? Emilia sonrió. Tal vez. ¿Cuánto? Relájate. Se rió. Nada loco. Pero la forma en que evitó mis ojos me dijo algo importante. Ella ya estaba más metida en el mundo de Lucas de lo que quería admitir. Esa noche, apenas dormí. Alrededor de las 2 de la mañana, salí al garaje y abrí el pequeño refrigerador cerca de mi banco de trabajo. Quedaban algunas cervezas de una carne asada de semanas antes. Tomé una y me senté en un viejo taburete de madera. El garaje olía levemente a aceite de motor y cedro. Mi mente seguía repitiendo el informe de Víctor. Alias, empresas que desaparecen, investigaciones de fraude. ¿Y Emilia? ¿Estaba siendo manipulada o había entrado a sabiendas en algo peligroso? La parte más difícil era que no sabía qué respuesta dolería más. A la mañana siguiente, llamé a Víctor de nuevo. Quiero todo, le dije. ¿Todo? Historial financiero, registros comerciales, cualquier caso legal relacionado con este hombre. Eso podría tomar tiempo. Está bien. ¿Y dinero? Puedo pagarlo. Víctor dudó. David, si esto resulta como creo que podría, necesita prepararse. ¿Para qué? Para la posibilidad de que su esposa vaya a perder mucho más que solo su matrimonio. Miré la calle tranquila fuera de la ventana de mi oficina. El autobús escolar pasaba lentamente, con niños riendo adentro. La vida normal continuaba. Ya me estoy preparando, dije en voz baja. Porque para ese momento, la verdad había comenzado a formarse en mi mente. Y una vez que ves la forma de una trampa, comienzas a entender exactamente cómo se puede usar. La primera vez que el detective Miguel Reyes y yo hablamos, sonaba como un hombre que había escuchado cada versión de mi historia antes. No impaciente, solo no sorprendido. Víctor había hecho la presentación. Aparentemente, los dos habían trabajado juntos hace años en un caso de fraude financiero que involucraba un fondo de inversión falso en la Ciudad de México. ¿David Cárdenas? Dijo Reyes cuando contestó. Así es. He leído el resumen que envió Víctor. Hubo un sonido suave de crujido, probablemente papeles moviéndose en su escritorio. Y si la mitad de esto es exacto, dijo Reyes con calma, el hombre que está describiendo ha estado operando mucho tiempo. Su nombre es Daniel Galván. Sí, respondió Reyes. Estoy familiarizado con ese nombre. Mi agarre se tensó ligeramente alrededor del teléfono. ¿Lo ha investigado antes? No directamente, pero ha aparecido en el radar en algunas quejas de fraude interestatal. Entonces, ¿por qué no está en prisión?
Reyes soltó una risa seca. Porque las personas como Galván rara vez dejan pruebas limpias. Me recosté en mi silla. Está ejecutando una estafa contra mi esposa. ¿Eso es posible? No, dije en voz baja. Está sucediendo. Reyes hizo una pausa. Dígame por qué está tan seguro. Le expliqué todo. Las cenas financieras, la creciente fascinación de Emilia con Lucas, los informes de vigilancia de Víctor y la forma repentina en que ella había comenzado a preguntar sobre la cuenta de ahorros conjunta. Cuando terminé, Reyes no respondió de inmediato. Finalmente, dijo, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Aproximadamente 16 millones de pesos. Otra pausa. Esa es una transferencia significativa. Por eso estoy llamando. Reyes suspiró. Aquí está el problema, señor Cárdenas. Los casos de fraude requieren prueba de intención. Si su esposa le da dinero voluntariamente, creyendo que es una inversión legítima, se vuelve mucho más difícil de procesar. Entonces, ¿está diciendo que no se puede hacer nada? Estoy diciendo que necesitamos pruebas. Miré el cuaderno en mi escritorio. ¿Qué tipo de pruebas? Transferencias financieras conectadas a una red fraudulenta, movimiento de fondos al extranjero, víctimas dispuestas a testificar. ¿Y si eso sucede? La voz de Reyes se volvió más enfocada. Entonces podemos comenzar a construir un caso real. Esa conversación duró casi una hora. Para cuando terminamos, algo inesperado había sucedido. La ira que había estado cargando durante semanas se había convertido en otra cosa, estrategia. Porque si Lucas Galván era verdaderamente un estafador, entonces eventualmente intentaría mover una gran cantidad de dinero. Y cuando lo hiciera, Reyes quería saberlo. Durante los siguientes 2 meses, Víctor continuó observando. Emilia y Lucas se volvieron más cercanos. La cena se convirtió en fines de semana. Los fines de semana se convirtieron en viajes cortos. Dejé de confrontarla sobre las llegadas tarde. Dejé de hacer preguntas. En cambio, me concentré en otra cosa, preparación. Una noche, Emilia llegó a casa inusualmente emocionada. Arrojó su bolso en el sofá y se quitó los tacones. No vas a creer esto, dijo. ¿Qué pasó? Lucas tiene acceso a un fondo de inversión privado en Europa. Cerré mi computadora portátil lentamente. ¿Qué tipo de fondo? Infraestructura energética. Está explotando en este momento. ¿Cuánto requiere? Emilia dudó. La entrada mínima es grande. ¿Qué tan grande? Ella tomó aire. 14 millones. La observé cuidadosamente. ¿Y lo estás considerando? Es una oportunidad, David. ¿Para quién? Para nosotros. Casi me reí. Lucas gestionaría la inversión, continuó rápidamente. Los retornos podrían triplicarse en 2 años. ¿Y el riesgo? Todo tiene riesgo. Sus palabras hicieron eco de algo que Lucas había dicho meses antes. ¿Por el riesgo? ¿Por la oportunidad? Por primera vez, vi exactamente cómo había funcionado su influencia. No a través de la presión, sino a través de la persuasión. Una semana después, Víctor llamó de nuevo. No le va a gustar esto, dijo. Pruébame. Creo que Galván planea salir del país pronto. ¿Por qué? Su red actual en Monterrey se está secando. ¿Significando? Significando que ha recolectado lo que puede. Mi pecho se tensó. ¿Y Emilia? Ella es la mayor transferencia potencial que queda. Esa noche, llamé al detective Reyes de nuevo. Si el dinero se mueve, dije, usted lo sabrá. La respuesta de Reyes fue simple. Bien. Pero hay algo más, agregué. ¿Qué es eso? Creo que planean salir del país. Eso realmente nos ayudaría. ¿Cómo? Si Galván transfiere fondos internacionalmente, activa un conjunto diferente de sistemas de monitoreo financiero.
Y si desaparece, entonces solicitamos cooperación internacional. La forma tranquila en que lo dijo hizo que todo se sintiera extrañamente procedimental, como preparar un tablero de ajedrez. La conversación final entre Emilia y yo ocurrió 3 días después. Estábamos sentados en la mesa de la cocina de nuevo, el mismo lugar donde ella más tarde me diría que quería el divorcio. He estado pensando en la inversión, dijo cuidadosamente. Asentí. Está bien. Sus cejas se levantaron ligeramente. ¿No vas a discutir? Estudió mi rostro como si estuviera tratando de leer algo oculto. Pensé que pelearías conmigo por esto. ¿Cuál sería el punto? Emilia se recostó en su silla. Lucas dice que oportunidades como esta no se presentan 2 veces. Estoy seguro de que lo dice. Ella sonrió levemente. Te estás tomando esto muy bien. Me encogí de hombros. Quizás estoy aprendiendo a tomar riesgos. Eso la hizo reír. Si ella supiera. La transferencia ocurrió 2 semanas después. Víctor me llamó en el momento en que sucedió. El dinero se movió, dijo. ¿Cuánto? 16.720.000 pesos. Mi corazón latió una vez. Fuerte. Esa es toda la cuenta conjunta. Sí. Y Galván, él lo recibió. ¿Dónde? Víctor exhaló lentamente. Una cuenta de holding en el extranjero. Asentí para mí mismo. Exactamente lo que Reyes había predicho. Esa tarde, Emilia empacó una maleta. Se movió tranquilamente por el dormitorio, doblando ropa en pilas ordenadas. Lucas y yo vamos a hacer un viaje, dijo. ¿A dónde? Dubái. ¿Negocios o vacaciones? Ella dio una pequeña sonrisa. Ambos. La vi cerrar la cremallera de la maleta. ¿Realmente te vas? Sí. Hizo una pausa cerca de la puerta. David, creo que ambos sabemos que este matrimonio no ha funcionado desde hace un tiempo. Asentí lentamente. Probablemente tengas razón. Emilia parecía casi aliviada. Me alegro de que podamos ser adultos sobre esto. Yo también. Ella tomó su maleta. Adiós, David. Adiós, Emilia. La puerta principal se cerró suavemente detrás de ella. Y así, 18 años de matrimonio salieron de mi casa. Me quedé allí en la sala de estar tranquila por un largo momento. Luego tomé mi teléfono y llamé a Reyes. El dinero se movió, dije. Bien, respondió. Y vuelan a Dubái mañana. Hubo una breve pausa en la línea. Luego Reyes habló de nuevo, su voz tranquila y enfocada. Perfecto. Porque en casos como este, en el momento en que el dinero se mueve, la trampa finalmente comienza a cerrarse. El mensaje llegó 2 días después de que Emilia aterrizara en Dubái, a las 6:47 de la mañana en Monterrey, lo que significaba que era tarde en la tarde allí. Sabía la diferencia horaria sin verificar. Durante las últimas semanas, había aprendido más sobre Dubái de lo que esperaba, sus distritos financieros, los hoteles de lujo en los que les gusta quedarse a los inversores, incluso cómo se veía el horizonte al atardecer desde la marina. La preparación hace que la paciencia sea más fácil. Mi teléfono vibró una vez en la encimera de la cocina. Estaba sirviendo café cuando vi la notificación. Una foto de Emilia. Me sequé las manos lentamente antes de abrirla. La imagen la mostraba sentada en un salón al aire libre con vista a la marina de Dubái. Los rascacielos brillaban detrás de ella a la luz dorada de la tarde. El agua debajo reflejaba yates a la deriva por el puerto como joyas flotantes. Emilia estaba sonriendo. No la sonrisa tranquila que recordaba de nuestros primeros años. Esta era más brillante, triunfante. Lucas estaba sentado a su lado con un brazo descansando sobre el respaldo de su silla. En la foto, se veía exactamente como siempre, confiado, relajado, como un hombre que creía que el mundo se movía exactamente según el plan. Debajo de la imagen había un mensaje corto: mira dónde estamos. Un segundo mensaje de texto siguió segundos después. Buena suerte, pobre hombre.
Miré la pantalla por un momento. Luego dejé el teléfono junto a mi café. Víctor me había advertido que esta parte podría suceder. A los estafadores les encanta el floreo final. Un pequeño insulto, una pequeña humillación, algo que los haga sentir inteligentes. Pero Lucas no sabía lo que Víctor y Reyes sabían. Y Emilia no sabía lo que yo ya había puesto en marcha. Durante las primeras 2 semanas, sus vidas en Dubái se vieron exactamente como la fantasía que Emilia había imaginado. Víctor seguía monitoreando sus cuentas de redes sociales. Me enviaba actualizaciones ocasionales, no vigilancia, solo publicaciones públicas. Emilia y Lucas en un restaurante en la azotea con vista al Burj Khalifa. Emilia comprando dentro del enorme centro comercial Dubai Mall. Emilia posando junto a un yate blanco en la marina. Cada foto contaba la misma historia: libertad, lujo, victoria. Víctor llamó una noche después de la 3ª semana. Se están instalando, dijo. Eso parece. Galván ha estado asistiendo a algunos eventos de redes. Eso no me sorprende. Sin embargo, es cuidadoso. ¿Significando? Significando que no ha movido el dinero todavía. Me recosté en mi silla de oficina. Eso es interesante. Víctor estuvo de acuerdo. Por lo general, tipos como él mueven fondos rápidamente, pero él no lo ha hecho. Todavía no. La actualización real provino del detective Reyes. Llamó tarde una tarde mientras yo terminaba el papeleo en la oficina. David, dijo, tenemos movimiento. ¿Financiero? Sí. Galván intentó transferir parte de los fondos. ¿A dónde? Una cuenta de holding vinculada a una empresa fantasma en Chipre. ¿Pasó? No. Fruncí el ceño. ¿Por qué no? La voz de Reyes llevaba la tranquila satisfacción de alguien que ve cómo se desarrolla un plan exactamente como se esperaba. Porque la cuenta ahora está marcada. ¿Ya? Sí. Hubo una pausa tranquila en la línea. Luego Reyes continuó: su informe nos ayudó a conectar a Galván con 2 investigaciones más antiguas. Guadalajara y Cancún. Exactamente. Y ahora hemos enviado una solicitud a través de Interpol. Salí de la oficina y me apoyé en la barandilla con vistas al estacionamiento. Interpol, repetí. Solicitud de ficha roja. ¿Cuánto tiempo toma eso? Varía. Días, a veces semanas, a veces más. El calor del norte presionaba a mi alrededor mientras miraba la calle tranquila. ¿Y el dinero? Pregunté. Congelado. Todo. Cada peso que Galván intentó mover. Eso significaba que Emilia tampoco podía tocarlo. Reyes debió saber lo que estaba pensando. Ella está conectada a la transferencia, agregó, lo que significa que su nombre es ahora parte de la investigación. Cerré los ojos por un momento. ¿Va a ser arrestada? No inmediatamente. ¿Entonces qué? Más probablemente interrogada. Y el pasaporte, posiblemente restringido. La realidad de eso se asentó lentamente en su lugar. Emilia había volado al otro lado del mundo creyendo que escapaba hacia una nueva vida. En cambio, estaba caminando hacia el centro de una investigación financiera. Durante el siguiente mes, las fotos en las redes sociales de Emilia cambiaron ligeramente. Las primeras publicaciones habían sido ruidosas: copas de champán, restaurantes de lujo, cruceros al atardecer. Pero para la semana 5, las imágenes se volvieron más tranquilas. Menos leyendas, menos selfies sonrientes. Víctor también lo notó. No están publicando tanto, me dijo. Problemas, tal vez. O tal vez Galván solo está siendo cauteloso. Podría ser. Pero algo en la voz de Víctor sugería que pensaba lo contrario. 6 semanas después de que Emilia se fuera de Monterrey, Reyes llamó de nuevo. Esta vez, su tono era más agudo. Interpol aprobó la ficha roja. Me enderecé en mi silla. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora notificamos a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, y si Galván intenta viajar, lo detendrán.
¿Qué pasa si se queda? Todavía lo encontrarán eventualmente. Reyes hizo una pausa. Las personas como Galván no permanecen invisibles para siempre. 2 semanas después, Víctor me envió otra captura de pantalla. Esta no era una foto glamorosa. Era un vídeo corto que Emilia había publicado brevemente antes de eliminarlo. Se veía diferente, cansada. Detrás de ella había una ventana de habitación de hotel con vistas a la ciudad. La voz de Lucas se podía escuchar débilmente fuera de cámara, discutiendo con alguien por teléfono. Víctor había recortado el audio. Lo escuché 2 veces. La transferencia debería haberse acreditado, estaba diciendo Lucas. Una segunda voz respondió, demasiado amortiguada para entender. La respuesta de Lucas fue más fuerte. No me importa lo que diga el banco. Arréglenlo. El vídeo terminó abruptamente. El mensaje de Víctor debajo era simple, algo anda mal. 3 días después, finalmente llegó la llamada de Reyes. David, dijo, puede que tengamos nuestro momento. ¿Qué pasó? Galván reservó un vuelo saliendo de Dubái. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Interpol ya ha sido notificada. Sentí que mi pulso se aceleraba ligeramente. Entonces, ¿lo arrestarán en el aeropuerto? Ese es el escenario más probable. ¿Y Emilia? Desconocido. El silencio se extendió entre nosotros por un momento. Luego Reyes agregó en voz baja, como sea que esto se desarrolle, está a punto de terminar. Esa noche, me senté solo en mi porche trasero. El cielo de Nuevo León estaba oscuro y amplio sobre los árboles. En algún lugar a la distancia, un trueno rodó lentamente por el horizonte. Por primera vez en semanas, mis manos se sentían ligeramente inestables. No miedo, solo la extraña comprensión de que la pieza final del plan estaba a punto de caer en su lugar. A miles de kilómetros de distancia, en una ciudad construida sobre vidrio y ambición, Emilia y Lucas probablemente estaban empacando sus maletas, preparándose para su próximo movimiento. Todavía creían que estaban escapando. No tenían idea. La trampa ya estaba esperando en el aeropuerto. El arresto no sucedió como lo muestran las películas. No hubo luces parpadeantes, ni gritos dramáticos, ni oficiales irrumpiendo a través de las puertas. Las investigaciones reales rara vez se ven así. En cambio, sucedió en silencio, exactamente como lo prefieren los profesionales. Era temprano en la mañana en Dubái cuando Daniel Lucas Galván llegó al aeropuerto. Víctor luego reconstruyó la mayor parte de la línea de tiempo a partir de la información que Reyes compartió con él. Galván y Emilia se habían estado quedando en un departamento con servicios cerca de la Marina durante casi 7 semanas. Según los registros financieros, había pasado la mayor parte de ese tiempo tratando de mover el dinero a través de varios canales en el extranjero. Ninguno de ellos funcionó. La cuenta había sido marcada. Cada solicitud de transferencia activaba otra alerta. Al principio, Galván probablemente asumió que era un retraso bancario temporal. Pero después de que fallaron varios intentos, la situación probablemente se volvió clara. El dinero estaba congelado. Y cuando el dinero se congela en las finanzas internacionales, generalmente significa que alguien está mirando. El vuelo que reservó Galván estaba programado para salir justo después de las 9 de la mañana. Destino, Chipre. Desde allí, los investigadores sospechaban que tenía la intención de moverse hacia Europa del Este, donde la extradición a veces puede volverse complicada. Pero nunca pasó el control de pasaportes. Según Reyes, 2 oficiales de la policía de Dubái se le acercaron silenciosamente mientras estaba parado cerca de las puertas de salida. No lo apresuraron. No lo agarraron. Simplemente hicieron una pregunta. ¿Señor Daniel Lucas Galván? Eso fue suficiente. Porque cuando alguien responde a un nombre que ha estado tratando de ocultar, la conversación generalmente termina rápido. Galván trató de mantener la calma, al menos al principio. Preguntó si había algún tipo de error. Los oficiales le informaron que se había emitido una notificación internacional y que necesitaba acompañarlos para ser interrogado. Galván no se resistió. Los hombres como él casi nunca lo hacen.
Saben que la resistencia solo empeora las cosas. Emilia no estaba con él cuando sucedió. Esa parte sorprendió a todos. Ella se había quedado en el departamento. Reyes sospechaba que habían discutido más temprano esa mañana. El dinero congelado ya había comenzado a causar problemas entre ellos. Y los estafadores rara vez siguen siendo encantadores una vez que sus planes comienzan a colapsar. 2 horas después del arresto de Galván, Emilia recibió una llamada. No de Lucas. De un oficial de cumplimiento financiero conectado a la cuenta marcada. Víctor explicó más tarde cómo suelen ir esas conversaciones, educadas, profesionales y profundamente inquietantes. El oficial simplemente le informó que una gran transferencia asociada con su nombre había activado una investigación financiera internacional. Se le pidió que compareciera para ser interrogada. Su pasaporte necesitaría ser revisado y hasta que la situación se aclarara, los fondos conectados a la transferencia permanecerían congelados. Víctor imaginó el momento en que Emilia se dio cuenta de lo que eso significaba porque, para entonces, Lucas todavía no había regresado al departamento, su teléfono estaba apagado y la cuenta bancaria que contenía más de 16 millones de pesos era repentinamente intocable. No escuché nada de esto hasta tarde esa noche en Monterrey. Reyes llamó justo después del atardecer. Galván está bajo custodia, dijo. Me recosté lentamente en mi silla. ¿En el aeropuerto? Sí. ¿Sabía por qué? Lo sabe ahora. Asentí en silencio. ¿Y Emilia? Ella no ha sido arrestada. Solo interrogada. Correcto. Reyes hizo una pausa antes de continuar. Su pasaporte ha sido restringido temporalmente, lo que significa que no puede salir del país. Al menos no hasta que los investigadores terminen su revisión. ¿Y el dinero? Pregunté. Aún congelado. ¿Por cuánto tiempo? Eso depende del caso, respondió Reyes. Pero si se convierte en evidencia en una investigación de fraude financiero, podría permanecer bloqueado durante años. Exactamente. Después de colgar, me senté en silencio en la sala de estar durante mucho tiempo. La casa se sentía pacífica, no vacía como la noche en que Emilia se fue. Solo tranquila. Un capítulo cerrándose. 3 días después, Víctor me reenvió algo inesperado, una captura de pantalla de un mensaje que Emilia le había enviado a través de las redes sociales. Ella no sabía que él trabajaba conmigo. Solo sabía que era alguien que una vez había fotografiado un evento de negocios al que asistió Lucas meses antes. Su mensaje era corto: ¿has sabido algo de Lucas? Víctor respondió con cuidado: no. ¿Por qué? Unos minutos después, ella envió otro mensaje: algo anda muy mal. Víctor no respondió, pero me reenvió el intercambio. Debajo escribió: ella todavía no lo sabe. Esa noche, mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Ya sabía quién era antes de contestar. Hola. Por un momento, solo hubo silencio en la línea. Luego habló Emilia. Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba. Debe. Sí. Otra pausa. Algo sucedió, dijo en voz baja. Me recosté en la silla y miré la ventana oscura al otro lado de la habitación. Me enteré. Su respiración se volvió irregular. Lucas, él se ha ido. Lo sé. Se lo llevaron. Lo sé también. Otro silencio. Más largo esta vez. Finalmente, susurró: creo que cometí un terrible error. Ahí estaba. El momento que la gente imagina cuando habla de venganza. La disculpa, el arrepentimiento, la comprensión. Pero lo extraño fue que no sentí la satisfacción que esperaba. Solo una tranquila sensación de distancia, como ver la escena final de una película que ya te sabes de memoria. David, dijo suavemente. No sé qué hacer. Cerré los ojos por un momento. 18 años juntos. Miles de recuerdos compartidos. Y ahora esta conversación entre dos personas que apenas se reconocían. Deberías hablar con un abogado, dije. ¿Eso es todo? Emilia,
¿Qué más quieres que diga? Su voz se quebró ligeramente. Pensé que podrías ayudarme. Consideré eso por un momento. Luego le di la respuesta más honesta que pude. Ya lo hice. Porque la verdad era que todo lo que había sucedido en Dubái había comenzado meses antes con una llamada telefónica tranquila, un investigador privado y un plan que solo funcionó porque Emilia creía que ya había ganado. Pero la historia aún no había terminado. Porque el momento más difícil para Emilia Cárdenas todavía estaba esperando. 3 días después, finalmente llegó el mensaje. Estaba sentado en mi oficina tranquila con vista a la marina cuando mi teléfono vibró contra el escritorio de madera. Número desconocido. Código de país de Dubái. Por un largo momento, simplemente miré la pantalla. El sol de la tarde se reflejaba en el agua afuera. Barcos a la deriva perezosamente en el puerto como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero todo lo había hecho. Abrí el mensaje. Daniel, tenemos que hablar. Sonreí levemente. No, pobre hombre, no insultos, solo desesperación. Escribí lentamente, estoy escuchando. 3 puntos aparecieron, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. Finalmente, llegó su mensaje. Algo anda mal. Las cuentas están congeladas. El pago del departamento falló. Lucas dice que los abogados aquí están haciendo preguntas. ¿Qué hiciste? Me recosté en mi silla y miré hacia el agua. Durante años, había imaginado este momento, no por odio, sino por necesidad. Escribí una línea, protegí lo que era mío. La burbuja de escritura regresó al instante. Arruinaste todo. Casi podía escuchar su voz, aguda, enojada, en pánico. Lucas dice que el dinero desapareció. ¿Dónde está? No respondí de inmediato. En cambio, me levanté y caminé hacia la ventana. La marina olía a sal y combustible diésel. Una gaviota gritó en algún lugar arriba. Por primera vez en meses, mi pecho se sentía ligero. Respondí, el dinero no desapareció. Otra pausa. Entonces, ¿dónde está? Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. Luego escribí la verdad que ella nunca se había molestado en descubrir. Nunca fue tuyo para tomarlo. Pasó un minuto completo. Entonces entró su llamada. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Luego contesté. Su voz explotó a través del altavoz. Daniel, ¿qué demonios está pasando? Pánico. Puro pánico. Me senté de nuevo con calma. Dijiste que yo no era nada sin ti, dije en voz baja. Eso no es lo que quise decir. Oh, dije. Sonabas bastante segura. Ella exhaló bruscamente. Escucha, no me importa eso ahora. Los bancos congelaron todo. Lucas dice que alguien presentó alertas de fraude. ¿Me reportaste? No. ¿Entonces quién lo hizo? Hice una pausa. El sistema. Silencio. ¿Qué significa eso? Significa, dije lentamente, que cuando alguien transfiere grandes cantidades de dinero vinculadas a un fideicomiso de inversión, se activan ciertas salvaguardas. Su respiración se aceleró. ¿Qué fideicomiso? Y ahí estaba. La pregunta que debería haber hecho hace meses. El que nunca notaste. Otra pausa. Daniel, deja de hablar con acertijos. ¿Recuerdas, pregunté con calma, los documentos que firmaste el año pasado? ¿Qué documentos? Los que dijiste que eran cosas legales aburridas. Su silencio me dijo que recordaba, pero apenas. Crearon un fideicomiso, continué, que posee cada activo importante que poseo. ¿Estás mintiendo? No. Me recosté en mi silla. La casa, las inversiones, las compañías, las cuentas. Un latido. Ninguno de ellos me pertenece directamente ya. Su voz se quebró. Entonces, ¿quién es el dueño? El fideicomiso. ¿Y quién lo controla?
Dejé que el silencio colgara el tiempo suficiente. Tú no. Ella tomó aire. Daniel, si estás tratando de asustarme. No te estoy asustando. Miré hacia la marina de nuevo. Estoy explicando la realidad. Su voz bajó a un susurro. Lucas dijo que los abogados aquí piensan que la transferencia podría ser ilegal. Lo es. ¿Qué? Porque moviste fondos que no eran legalmente tuyos. Eres mi esposa. Eras, corregí. Su respiración se volvió irregular. Me tendiste una trampa. No, dije en voz baja. Me preparé para el día en que intentaras esto. Otro largo silencio llenó la llamada. Luego susurró algo inesperado. Daniel, por favor. Cerré los ojos brevemente. Ahí estaba. La palabra que nunca había usado antes. Por favor. ¿Qué quieres? Pregunté. Solo necesito que descongelen las cuentas, dijo rápidamente. Podemos arreglar esto. Volveré. Podemos hablar. Casi me reí. Ya hablaste. Tu mensaje de texto. Silencio. Luego se lo leí de vuelta. Buena suerte, pobre hombre. Su voz temblaba. No quise decirlo así. Pero lo hiciste. Daniel, escúchame. Lucas dice que si esto se convierte en un caso de fraude, entonces tal vez debería llamar a su abogado. Daniel. Su voz se quebró ahora. Miedo real. Puedes detener esto, dijo. Solo tienes que decirle a los bancos que todo fue autorizado. ¿Lo fue? Ella no dijo nada. Y esa fue la respuesta. Hablé lentamente. La investigación determinará eso. Me estás destruyendo. No, respondí con calma. Te destruiste a ti misma. Su respiración se hizo más fuerte. Lucas dice que necesitamos acceso a los fondos inmediatamente. Lucas parece muy confiado para alguien que no entiende cómo funciona la ley de fideicomisos. ¿Qué significa eso? Significa, dije en voz baja, que eligió al hombre equivocado para robar. Otro largo silencio. Luego susurró la pregunta que había estado esperando. Daniel, ¿lo sabías? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Miré hacia el puerto de nuevo. El sol había comenzado a sumergirse hacia el horizonte. El tiempo suficiente. Su voz se rompió. ¿Me dejaste ir? Sí. ¿Viste cómo me iba? Sí. ¿Por qué? Pensé en eso por un momento. Luego respondí honestamente. Porque a veces la única forma de ver el verdadero carácter de alguien, hice una pausa, es darle la oportunidad de traicionarte. Ella comenzó a llorar suavemente al otro lado de la línea, pero no sentí nada. No ira, no venganza, solo calma. Finalmente, dije las palabras que terminaron todo. Los abogados te contactarán. Daniel, espera. Colgué. El teléfono se quedó en silencio. Afuera, el sol se deslizaba más bajo sobre el agua, volviendo el puerto dorado. Por primera vez desde que ella salió de mi vida, me sentí libre. Pero la historia no había terminado todavía. Porque lo que sucedió después fue algo que ninguno de los dos vio venir. Pasaron 2 semanas después de esa llamada telefónica. 2 semanas tranquilas y pacíficas. Por primera vez en años, mi vida se sentía extrañamente tranquila. La casa estaba en silencio. Las mañanas eran lentas. Podía sentarme con una taza de café en el porche trasero y ver el amanecer sin escuchar la voz de Emilia quejándose de algo, criticando algo, exigiendo algo. La paz es algo extraño cuando has vivido dentro del caos durante demasiado tiempo. Al principio, casi se siente desconocida, pero eventualmente se convierte en la cosa más valiosa del mundo. La investigación se movió más rápido de lo que esperaba. Aparentemente, transferir millones de pesos de una cuenta de fideicomiso a una jurisdicción extranjera tiende a atraer la atención de más que solo el departamento de fraude de un banco.
Los abogados se involucraron, los reguladores se involucraron, y eventualmente, las autoridades de Dubái se involucraron. No seguí cada detalle. No necesitaba hacerlo. Mi abogado manejó la mayor parte. Pero una tarde, unos 14 días después de la llamada desesperada de Emilia, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, no era un número desconocido. Era mi abogado. Daniel, dijo con calma. Pensé que deberías escuchar esto directamente de mí. Me recosté en mi silla. Estoy escuchando. Han sido detenidos. Las palabras quedaron en el aire. ¿Ambos? Sí. Asentí lentamente, aunque él no podía verme. ¿Cuáles son los cargos? Por ahora, mala conducta financiera y sospecha de fraude involucrando transferencias internacionales. Las autoridades todavía están revisando la documentación conectada al fideicomiso y al dinero. ¿Y el dinero? Recuperado, dijo. Casi todo. Cerré los ojos por un momento. No por alivio, solo por cierre. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Eso depende de cuán agresivamente persigan el caso, pero basado en lo que hemos visto hasta ahora, hizo una pausa, podría volverse muy serio para ellos. Me quedé callado por un momento. Luego dije algo que me sorprendió incluso a mí. No quiero venganza. Lo sé, respondió mi abogado. Por eso estructuramos todo de la manera en que lo hicimos. Porque la venganza nunca había sido el punto. La protección lo era. La preparación lo era. Y tal vez, la verdad. Después de colgar, me senté solo en la oficina tranquila de nuevo. La marina afuera se veía igual que siempre. Barcos a la deriva, agua moviéndose lentamente, la vida continuando. Y por primera vez, pensé en el principio, en el día en que conocí a Emilia. Ella había sido encantadora, hermosa, segura de sí misma, el tipo de mujer que podía entrar en una habitación e inmediatamente convertirse en el centro de atención. Y por un tiempo, creí cada sonrisa, cada promesa, cada te amo. Pero el amor sin respeto es solo manipulación usando una hermosa máscara. Y eventualmente, la máscara siempre se cae. La verdad es que no le tendí una trampa a mi esposa. Simplemente me preparé para la posibilidad de que un día ella pudiera convertirse en alguien que yo no reconocía. Alguien capaz de traición. Y cuando llegó ese día, me aseguré de sobrevivir. Esa es la parte que la gente rara vez entiende. Piensan que la fuerza se trata de contraatacar, de destruir a la otra persona. Pero la verdadera fuerza es más tranquila que eso. La verdadera fuerza es preparación. Es paciencia. Es alejarse con tu dignidad aún intacta. Unos días después de esa llamada con mi abogado, recibí un mensaje final. Esta vez llegó a través de mi abogado, una carta corta de Emilia. Eran solo 3 oraciones. Daniel. Nunca pensé que terminaría así. Lo siento. Leí las palabras una vez, luego doblé la carta y la coloqué de nuevo dentro del sobre. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. No porque el perdón sea imposible, sino porque el daño ya está hecho. No respondí. No quedaba nada que decir. Una semana después, vendí la casa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque ya no se sentía como un hogar. Demasiados recuerdos, demasiados ecos de una vida que ya no existía. En cambio, compré un lugar pequeño cerca del agua. Simple, tranquilo, el tipo de lugar donde a nadie le importaban las cuentas bancarias o el estatus o las apariencias. Solo atardeceres y mañanas tranquilas. A veces me siento en el muelle por la tarde y pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. Mi dinero, mi hogar, mi paz mental. Pero al final, lo que Emilia trató de quitarme fue la única cosa que nunca entendió, el control. No sobre ella, no sobre Lucas, sino sobre mi propia vida. Y eso es algo que nadie puede robarte a menos que tú lo entregues. Así que, si estás escuchando esta historia ahora mismo, tal vez haya algo en ella para ti también. Tal vez alguien en tu vida te dijo una vez que no eras nada sin ellos. Tal vez alguien trató de romperte, de quitarte todo lo que tenías, de hacerte creer que no podías sobrevivir sin ellos.
Pero aquí está la verdad, a veces las personas que piensan que se están yendo con todo están en realidad caminando directamente hacia las consecuencias de sus propias elecciones. Y a veces, la persona que dejaron atrás nunca fue la débil después de todo.